¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar, por favor, con la sexta clase, la cual corresponde a la tercera ley, denominada ley de Gay-Lussac, o también llamada ley isovolumétrica, ¿sí? Al igual que en las leyes anteriores, aquí tenemos un enunciado que fue formulado por el científico. Vamos a dar lectura. La presión de cualquier gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces vamos a recordar aquí que la temperatura absoluta seguirá siendo grados Kelvin, ¿sí? No va a cambiar esta denominación. Temperatura absoluta, grados Kelvin. Entonces, como veníamos haciendo, para poder entender la ley, pongo el estado inicial, acuérdese que era 1, y el estado final, que es 2. Grafico el ejemplo que era una olla de presión, estado inicial, una olla de presión, estado final. Entonces, haciendo énfasis a lo que dice esta partecita del enunciado, ¿sí? La presión de cualquier gas a volumen constante. Mire que la ley de Boyle, el elemento que era constante era la temperatura. En la siguiente ley, que era de Charles, el elemento constante era la presión. Y ahorita, ¿quién va a ser constante? Es el volumen. Quiere decir que en el estado inicial el volumen, yo le voy a poner aquí como un volumen de 10 litros. Si es constante, quiere decir que después, en el estado final, el volumen seguirá siendo 10 litros. ¿Sí? Sigo con la lectura. La presión de cualquier gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, ¿quién va a cambiar? Grafico una llama, que será la temperatura, le voy a poner 50 grados Kelvin, porque es absoluta. Como va a subir, entonces acá le voy a graficar otra para que represente una temperatura de 100 grados Kelvin. Entonces ahí ya hubo cambios, ¿sí? Mientras que la presión, aquí voy a tener una presión de 1 atmósfera. Al estado final, esta presión tiene que aumentar, por lo tanto mi presión será de 2 atmósferas. Con esa relación, entonces podemos ver que la temperatura sube, la presión también sube, dando cumplimiento a esta frase, es directamente proporcional, y el volumen es el que se mantiene constante. Como lo hacíamos el análisis, si la presión aumenta, la temperatura también tiene que aumentar. Si es que la presión disminuye, la temperatura va a disminuir. ¿Sí? Es directamente proporcional. Al igual que en las otras leyes, vamos a tener una fórmula. Esa fórmula dice presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Esta será la fórmula que apliquemos en la ley de Gay-Lussac. Vamos a hacer un ejercicio, asimismo tomado al azar de los ejercicios que les he propuesto. Son 10 que quedan a continuación para que ustedes los resuelvan. Esta clase la estoy dando el día lunes, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir que dejo 10 ejercicios este día lunes. Los resuelven y el día martes me envían cualquier novedad para poder aclarar. El día miércoles doy la siguiente ley y otros 10 ejercicios. Ahora sí, muchachos, este día viernes, acuérdense, este día viernes tienen que presentarme estos 20 ejercicios resueltos en una fotografía, la suben al Classroom como veníamos haciendo, y los otros 20 ejercicios que yo imagino están elaborados ya en su cuaderno. Entonces, vamos con el problema. Ya sabes, siempre, ¿no? Sacamos datos. ¿Qué dice el ejercicio? Una llanta de un automóvil
tiene a 20 grados Fahrenheit una presión de 30 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué era la pulgada cuadrada? La libra sobre pulgada cuadrada era un PSI, ¿no es cierto? Aquí nos hace una aclaratoria como cultura general para saber que los neumáticos vienen con un exceso de presión sobre la presión atmosférica. La pregunta es, ¿cuál será su presión a 80 grados Fahrenheit? Entonces, de acuerdo a la fórmula, los datos sabremos que tenemos que tener presión inicial, presión final, temperatura inicial y temperatura final. Entonces, una llanta de un automóvil tiene a 20 grados Fahrenheit. Estamos hablando de una temperatura inicial, ¿verdad? 20 grados Fahrenheit. Una presión de 30 libras sobre pulgada. Entonces es presión inicial. 30 libras sobre pulgada cuadrada. O sea, un PSI, ¿no es cierto? La pregunta, ¿cuál será la presión? Me dice la presión final a 80 grados Fahrenheit. 80 grados Fahrenheit. Listo. Traigo la fórmula. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. De una vez voy a ir despejando para que quede claro esta parte, ¿sí? ¿A quién necesito de la fórmula? A la presión final. Haciendo el respectivo despeje me dirá que presión final es igual a temperatura final por presión inicial sobre temperatura inicial, ¿verdad? Reemplazaremos los datos. Presión final es igual a temperatura final. Aquí tengo un inconveniente. Estos datos están en grados Fahrenheit y la ley decía que la temperatura tiene que ser absoluta. Entonces debo transformar estos dos datos a grados Kelvin. Para ello debo aplicar la fórmula que decía grado Kelvin es igual a 9/5 o 0,55 de una vez, que multiplica grados Fahrenheit menos 32 más 273. Si reemplazo estos dos datos en la fórmula, hagamos paso a paso para que usted esté más convencido del proceso. 0,50 voy con los 20 grados menos 32 más 273. Algún estudiante me hacía caer en cuenta la resolución de esto, ¿sí? Usted tiene que tener claro primero los paréntesis, o sea, la resta 20 menos 32, luego multiplico y luego sumo, ¿sí? Hagamos el proceso. 0,55 que multiplica a menos 12, ¿sí? 20 menos 32 más 273. Multiplico aquí, me da un resultado de menos 6.6 más 273. Y finalmente el resultado me dará a 266.4 grados Kelvin, ¿sí? Entonces traigo acá 266.4. Como la otra unidad de temperatura también se encuentra en grados Fahrenheit, el mismo proceso será, pero ahora en lugar de tener los 20 grados, tengo que colocar 80 grados. Si hago todo este proceso, la respuesta será 299.4 grados Kelvin. Kelvin. ¿Sí? Hecho estas dos transformaciones, ya tengo la unidad Kelvin, aplico a la fórmula. Ahora sí, presión final es igual a temperatura final, que es 299.4 Kelvin por presión inicial, que es 30 libras sobre pulgada cuadrada. 30 libras sobre pulgada cuadrada. Todo esto dividido para la temperatura inicial, que es 299
66.4 Kelvin. Se eliminan las unidades similares, Kelvin. Multiplico 299.4 por 30 y se divide para 266.4. Ese resultado es 33.71 libras sobre pulgada cuadrada, o también se le podría expresar 33.71 PSI. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas estaría correcto. Entonces, de esa manera vienen los demás problemas. Miren que aquí ya estamos en la tercera ley y usted ya puede analizar que la ley de Boyle tuvo como constante a la temperatura. La ley de Charles tuvo como constante a la presión y la ley de Gay-Lussac tiene como constante al volumen. Hemos tratado los tres condicionantes del comportamiento de la ley de los gases. Luego viene alguna ley que me mezclará estos tres componentes, ya será un poquito más complejo. Hasta aquí, muchachos. Les dejo a continuación, como la anterior ocasión, 10 ejercicios para su resolución. Repito, el día miércoles estoy subiendo la siguiente clase y el día viernes me presentan los 20 ejercicios y a las 11 de la mañana damos evaluación de estas dos leyes, ¿sí? Mucha suerte, muchachos.